Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Ramsés y Nina en su segmento denominado Renovando conforme a la transformación. Así que, Nina, Ramsés, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes, gracias, estamos muy bien, gracias a Dios, con muchísimo calor, ahorita está azotando una ola de calor aquí en México, pero estamos muy bien, gracias a Dios. Sí, y hoy, el tema de hoy se va a llamar la esperanza, entonces voy a abrir con una oración. Padre, gracias porque cada semana tenemos la oportunidad de estar aquí y porque cada semana tenemos la oportunidad de escucharte también. Es que tú puedas alcanzar a quienes deseas a través de este programa y moverte a través de ellos, que no quede solo como en un programa, pero en una semilla que pueda impactar profundamente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, creo que este tema yo prediqué sobre él en el 2020 y en ese tiempo creo que aún no comprendía muy bien de qué se trataba hasta el año pasado, de todo lo que viví, que pude encontrarme en una desesperación y como que en esta desesperación fue la primera vez que entendí la esperanza, porque cuando estás como en una situación de tanto miedo, de riesgo, de que no sabes cómo salir de esto, cómo solucionarlo, es como una desesperación tan fuerte que sientes en ti. Y cobró entonces sentido todos los salmos de David, como de buscar un refugio, porque cuando te sientes así, como que lo único que sientes es que necesitas encontrar un refugio donde te puedas sentir seguro. Y es aquí como entra en un papel muy importante en nuestra fe, ¿no? Si no nos amargamos al respecto, si seguimos confiando en Dios a pesar de todo. Entonces, como en medio de todo esto fue la primera vez que comprendí la esperanza, ¿no? Como que aún en mi desesperación yo tenía a dónde correr, tenía con quién correr y que la oración, la verdad es que la oración es una bendición tremenda porque como que en estos momentos la oración es lo único que te queda, es lo único que tienes, es lo único que sientes que puedes hacer. No puedes hacer nada más que orar. Y entonces es cuando toda tu fe comienza a sentirse más especial a la vida de otras personas, ¿no? Porque hubo un punto de mi vida donde volví a frecuentar mucha gente de antes y no sé, cómo veía sus vidas y los veía también, yo decía, pues, ¿por qué se ven tan bien, no? ¿Por qué a veces se ven mejor que yo? Si yo soy la que tiene a Dios en su vida, porque a veces ellos parece que están muchísimo mejor. Si yo soy quien tiene a Dios en mi vida. Pero después como veía este momento en el que ellos estaban en crisis, yo tenía una salida y tenía esta cosa que podía darme paz y a la que me podía aferrar y ellos no. Y bueno, también es otro tema porque ellos se veían también. Pero el punto es como a veces no valoramos las cosas tan simples que tenemos como el saber que hay una esperanza al final del camino, ¿no? Como tantos versículos que dice como yo tengo planes para ti de bien y no de mal, o te he amado con amor eterno, o saber como a dónde se va a ir nuestra alma y quién va a cuidar de ella. O incluso la oración, algo tan sencillo que podemos hacer en cualquier lado. A veces no lo valoramos, esta intimidad, hasta que estamos en este momento y vemos entonces como que el valor o la necesidad de la oración, ¿no? Porque si algo puedo ver como con Daniel el profeta, por decir, Daniel como llegó a un punto donde era un hombre poderoso, un hombre reconocido, un hombre adinerado,
Pero sin embargo, Daniel no se alejaba de la oración, porque aún siendo poderoso, adinerado, reconocido, él sabía la fragilidad de las cosas. Él sabía que todo podía cambiar en un momento y el único que podía ser firme y fiel y que nunca se iba a derrumbar era Dios. Y tenía el corazón de Dios, ¿no? Entonces, por eso para Daniel fue tan especial y tan único la oración. Y aunque le costara su vida, lo iba a hacer. Y es que la oración es como un tesoro tan grande que la oración es como un acto de esperanza. O sea, como así hacemos actos de fe, la oración es un acto de esperanza de que sabemos que puede haber un cambio, que sabemos que puede haber más, que sabemos que a través de la oración algo especial se puede ver. Y sí, como es algo de valorarlo, ¿no? Porque en nuestro día a día sabemos que tenemos esperanza y a veces lo olvidamos. Pero sin embargo, algo que nos distingue como cristianos es que siempre vamos a tener esperanza, no importa qué, no importa aún si estamos en tiempos de persecución. Siempre va a haber esperanza cerca de nosotros y en nosotros. Me recuerda este versículo de Corintios que dice como, hay 3 cosas que prevalecen, bueno, estoy parafraseando, que es el amor, la fe y la esperanza. Y dice al final como, pero el más grande de todos estos es el amor. Pero sin embargo remarca esto de la esperanza, porque en un mundo tan incierto, donde hay tanto dolor, donde las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, donde nunca nada va a ser estable, lo que nos mantiene como bien y con paz, o debería de mantenernos así, es la esperanza. Claro. Pero creo que a veces vivir como en una vida de facilidades, como en la ciudad, nos hace olvidar la esperanza. Y es muy único darnos cuenta de esto, saber cómo es que día a día, como lo que tú mencionabas, día a día debemos como de agradecer a Dios como esta promesa, ¿no? Como Dios nos promete que Él tiene buenos planes para nosotros, ¿no? Como cuántos de nosotros hemos recibido una promesa de Dios, ¿no? Hemos escuchado palabras de Dios afirmando en nuestro ministerio, en nuestra vida, en nuestro trabajo, pero realmente ahí va la cuestión es esta, ¿no? Como nos sumergimos tanto en el día a día, en los quehaceres, en la labor, perdemos el enfoque muchas veces porque nos enfocamos tanto en otras cosas que no es, perdón, en otras cosas que no es Dios. Entonces es cuando muere la esperanza, es cuando empezamos a tener dudas, cuando empezamos a tener inseguridad. Y hay algo que tú remarcaste muy bueno que caracterizaba a Daniel, que es la oración. O sea, muchas veces nosotros decidimos dejar de orar o ni nos acordamos de orar, nada más es como de, gracias Dios por este día, gracias por tu amor, protégeme hoy, amén. Y ese es nuestro tiempo de intimidad con Dios. Entonces, o sea, nos enfocamos más en el quehacer del día a día a el crear la intimidad que Dios quiere tanto, ¿no? El salmista David menciona acerca de por qué es que él se va a inquietar, ¿no? O por qué se va a angustiar. O sea, ¿por qué? Si tú crees en Dios y realmente te mantienes tu esperanza en Dios, ¿por qué te vas a inquietar o por qué te vas a angustiar, ¿no? Es una pregunta que es bueno hacerla nosotros mismos, o sea, ¿por qué me estoy angustiando? O sea, si Dios ya me prometió algo, si Dios ya me hizo ver la esperanza, ya me hizo ver como el pacto que hace con Noé, ¿no? A través del arco iris. Entonces, conmigo está haciendo un pacto también, de otro modo, obviamente, pero me está dando seguridad que la esperanza tiene que prevalecer, que aún
hay esperanza, que Él viene, que Él se acerca, que Él nos va a respaldar en las decisiones que Él me haga tomar, ¿no? Y dice, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. O sea, es algo increíble, es algo muy profundo. Si nosotros hacemos un estudio de palabra en esto, vamos a terminar dándonos cuenta de cosas muy profundas, pero realmente con solo leerlo, o sea, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Es como de, pues Señor, yo te entrego todo, te doy toda mi vida, pero aparte de eso todavía te voy a alabar y te voy a exaltar y me voy a regocijar en tu presencia, ¿no? Es algo increíble, es algo único, es algo que podemos leer fácilmente, podemos entender fácilmente, pero vivirlo es otra cosa, ¿no? Mayormente lo entendemos a la perfección, pero cuando estamos viviendo las cosas, es ahí cuando la situación se pone difícil, porque de nada sirve que entendamos toda la Biblia de pies a cabeza si no lo estamos poniendo en práctica, ¿no? De nada sirve entender esto que David nos comparte si realmente estamos viviendo una vida de desesperación, una vida de angustia, una vida de miedo, una vida de pecado, que es algo que no te, como tal, no te aleja, pero sí te aleja, ¿no? Es algo medio chistoso porque sabemos el regalo inmerecido de Dios, la esperanza de Dios, que Él nos prometió la nueva Jerusalén, ¿no? Nos prometió. Entonces, de nosotros depende, o sea, de nosotros depende realmente si vamos a recibir ese regalo, si lo vamos a desechar. Pero este es un regalo, la gracia, la salvación es un regalo. Entonces, aquí estamos poniendo nuestra esperanza, pero también es como de decir, pues sí, o sea, creo en ti, Dios, pero también sabemos que el pecado, sabemos que las dificultades nos alejan de Dios, porque muchas veces culpamos a Dios por lo que nos pasa, pero realmente todo lo que nos pasa es por consecuencia de nuestros actos, ¿no? O sea, no podemos echar culpas, porque nosotros somos responsables. Entonces, Dios lo único que quiere es amarnos, tener una relación con nosotros, y eso es lo que provoca el pecado, que nosotros cuando pecamos nos condenemos y nos alejemos de Él. Mas, sin embargo, Dios anhela que nosotros nos arrepentamos y que lo busquemos. O sea, es lo que Él anhela, o sea, es lo que más anhela. Él no va a hacer énfasis en el pecado, Él va a hacer énfasis en en nuestro arrepentimiento. Qué tan único es este amor, ¿no? Y qué tan buena es la esperanza que Dios nos promete, la esperanza que Dios nos ofrece. Y David dice, Él es mi Salvador y mi Dios. Entonces no podemos dudar para nada que realmente en un punto Dios, vamos a estar con Dios y Dios va a estar regocijándose con nosotros, ¿no? Como, tenemos que alabarlo, como lo dice David, pero también sabe que nosotros, o sea, disfrutamos de la presencia y disfrutamos regocijarnos junto con Él. Entonces es como una manera de darnos cuenta tan profunda de que todas las palabras que Dios ha hablado en nuestras vidas son para que nosotros pongamos a prueba nuestra fe, pero también nuestra esperanza y nuestra paciencia, ¿no? Porque en el proceso muchos deciden soltar, muchos deciden irse, muchos deciden dar un paso atrás y son pocos los que realmente creen y logran este proceso por el cual Dios nos está mandando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas dentro de este proceso, como lo mencioné, o sea, hay muchas debilidades, hay muchos desánimos, hay miedos, hay muchas cosas que nos están que nos corrompen, que nos alejan de la presencia de Dios, o más bien que nos impiden estar como disfrutando de esta presencia, ¿no? Entonces, como mucho de esto depende de nuestro carácter, depende de cómo nosotros presentamos las cosas ante Dios y de cómo nuestro corazón se arrepienta, pero también de cómo nuestro corazón tiene fe para creer en lo que Dios ya ha hablado, ¿no? Y yo ahorita como estaba viniendo en mi mente,
no sé cuántas personas que estén escuchando como sufren de ansiedad o depresión, pero como algo que yo diría que simboliza como la depresión o la ansiedad, algo que como, que causa la depresión o la ansiedad es la falta de esperanza. La falta de esperanza es algo que te puede ahogar, que yo podría decir que incluso te puede causar enfermedades, porque estás tan desesperado, porque no sabes qué va a pasar. Pero si tú conoces a Dios, si tú lees la palabra de Dios, porque puede que que sepas de Dios, ¿no? Que creas en Dios y te llames cristiano y vayas a la iglesia. Pero a veces la palabra de Dios es la que nos da como todo esto, este conocimiento de Dios que trae fruto, ¿no? Como la firmeza en el carácter de Dios. Entonces, si tú conoces a Dios y vas a la iglesia, pero tú estás sintiendo mucha ansiedad o depresión o ataques de pánico, entonces eso significa que no estás meditando realmente la palabra, ¿no? Puede que leas la Biblia, o tal vez significa que no estás leyendo la Biblia, o que no estás teniendo tiempo con Dios, ¿no? Porque alguien que va a prevalecer en Dios no va a sentir esto. Como Daniel sintió paz y siguió buscando a Dios. Jesús cuando estaba como en el monte, no me acuerdo qué capítulo está esto, pero hay una parte donde Jesús como habla este versículo en Isaías que ha llegado como el año del favor del Señor. Y lo llevan como a la cima del monte y lo van a tirar porque la turba está bien enojada porque él se está proclamando a sí mismo como y la gente está muy enojada y lo van a tirar, ¿no? Y Jesús sale, como ahí dice, ¿no? Sale caminando entre la gente, así como si nada, porque Jesús estaba confiado que no era su tiempo, que esta gente no tenía poder sobre el Padre y entonces por lo tanto no tenía poder sobre él. Y sale así muy confiado, ¿no? Y como incluso en muchos salmos de David, como el primero se desahoga y dice como, por favor, mata a mis enemigos, ¿dónde estás? Etcétera. Pero siempre termina en la misma conclusión como de yo sé que tú ya estás, que eres Dios Todopoderoso, que puede como sacarme de esto. A pesar de que David humanamente estaba desesperado y se sentía mal, él sabía el carácter de Dios que lo iba a sacar de esto, ¿no? Entonces, sí, yo quería remarcar en esto, como si tú vas a la iglesia o crees en Dios, y todo esto, y tú sientes depresión, ansiedad, ataques de pánico, eso está queriendo decir algo, ¿no? Y no es como un juicio donde te digan, no, ¿cómo vas a sentir eso si tú estás con Dios? Eso no es un juicio, solo es como, bueno, entonces eso significa que necesitas meditar más en la palabra, pero de verdad a profundidad, no solo leerla por leer, o leer más, o tener tiempos con Dios quietos, buscando su corazón, buscando qué es lo que Él quiere decirte. Porque siendo que yo lo viví mucho el año pasado, puedo decirte que ese fue el error que cometí y que a veces cometo, ¿no? Cuando me siento en depresión o ansiedad, mi error es que yo estoy abrumada por todo y no sé cómo yo lo voy a resolver. Y como yo no sé cómo lo voy a resolver, caigo en esto. Pero olvido como en ese momento buscar a Dios. Y si yo en ese momento buscara a Dios, entonces no sentiría tales cosas, solo sentiría paz, aun si hay caos alrededor de mí. Porque sentir paz no significa que todo está bien. Sentir paz es que a pesar del caos que hay alrededor de ti, tú sientes paz. Como Jesús también en la tormenta, ¿no? Cuando sus discípulos están desesperados y lo despiertan y le dicen, como le dicen, él les dice, hombres de poca fe, sé que no han aprendido nada.
Y Jesús estaba hasta durmiendo en medio de una tormenta, pero porque él sabía, él tenía paz en medio de la tormenta. Él sabía en quién podía descansar y sabía el poder que el Padre tenía. Y que cuando llegara su hora iba a llegar y punto. Pero que él no vivía por miedo a morir. Él vivía por el momento en el que iba a llegar su muerte. Pero él vivía para glorificar a Dios, no para él o para su propia vida. Para liberarlo, ¿no? Ajá. Bueno, pero sobre todo como para glorificar a Dios. Claro, claro. ¿Quieres añadir algo? Es muy bueno como remarcar esto, hacer énfasis en lo que Dios, en la manera en la que Jesucristo vivió, porque podemos ver cómo es que ponía su esperanza en el Señor, ¿no? Como esto es algo que resalta mucho, poner tu esperanza en el Señor. Entonces, ¿por qué vas a temer? ¿Por qué vas a dudar? ¿Por qué vas a tener, como lo mencionó Nina, incertidumbre, todo esto? O sea, es parte del proceso y son esas piedras que te lanzan, pueden ser esas espinas, pueden ser esos cuervos quizás, pero si tú estás en tierra fértil, y tú estás en tierra fértil, déjame decirte eso, porque has conocido a Dios, estás conociendo a Dios, Dios te está revelando cosas muy buenas, pero tienes que aprender a discernir cada etapa de tu vida. Tienes que aprender a discernir en qué lugar estás en cada etapa de tu vida para que así te des cuenta y puedas tener precaución y no confiarte. O sea, recuerden que estamos en medio de una guerra, dice Pablo, guerra espiritual, no es contra carne ni sangre. Entonces, todo soldado se mantiene alerta en una guerra, nadie puede estar como haciendo lo que quiere o durmiendo o cosas así, sino que en cualquier momento tienes que levantarte y pelear, en cualquier momento, ya sea en el día o en la noche. Entonces tienes que mantener esta esperanza en que Cristo te va a librar, en que Cristo te va a ayudar, en que Cristo, en que la muerte del Cordero te protege, ¿no? Protege tu vida. Y es esto, el Señor cuida de ti, cuida de tu hogar, te cuida en el camino, y no solamente no solamente hoy, va a ser de hoy para siempre. O sea, el sacrificio vivo es algo inmerecido, es un regalo inmerecido. Entonces, yo te quiero animar a que dejes de dudar, a que dejes de ser impaciente, a que comiences a ver más la esperanza de Cristo, a que comiences a dar una repasada en tu vida de todo lo que ha pasado desde que conociste a Cristo, incluso desde antes, toda tu vida. ¿A qué momentos te orillaron a estar donde estás ahorita? ¿Qué fue lo que te ayudó a estar donde estás ahorita? Analiza todo esto y date cuenta cómo Dios es único. Dios te quiere hablar algo en este momento, en esta etapa de tu vida. Si tienes o no tienes lo que estás buscando, tienes que ser agradecido con Dios, porque Dios está contigo y tienes que ser paciente. O sea, no es cuando tú quieras. Las cosas no van a suceder cuando tú quieras. Las cosas van a suceder cuando tú ya estés preparado y cuando Dios diga. La verdad es algo muy bueno, muy profundo, como leer los salmos es algo muy único que te reta, pero que también te ayuda como a crecer en esta intimidad con Dios, que es algo importante, es algo súper bueno. Entonces yo te quiero animar que leas salmos, que te avientes un salmo todos los días, uno o dos, y que puedas meditar en cada salmo, en cada palabra. Analiza todas las palabras, analiza todo y aférrate a la presencia de Dios, aférrate a crecer en intimidad con Dios, aférrate a someterte a la autoridad, porque eso es lo que te va a ayudar a garantizar buenos frutos. No solo se trata de ti, ni se trata de ti, se trata de los demás. Se trata de la relación con Dios y contigo. No, no, no nada más de ti. Sería egoísta que lo que recibes de Dios no lo compartas. Sería egoísta que yo, que estoy compartiendo esto, no quisiera hacerlo con él y quedármelo y simplemente alimentarme yo.
pero Dios da el pan para todos. Te quiero dar gracias porque estás escuchando esto y porque sé que esto está hablando en tu vida. Sí, y yo quisiera cerrar como solo diciendo que cualquier situación que estés pasando, que sientes que necesitas algo, pues ese algo es la esperanza. Y que busques cuál es la raíz de lo que estás sintiendo y por qué. Y que Dios te pueda hablar en medio de esto, ¿no? Como Dios siempre ha hablado en la Biblia, siempre habla, siempre está presente. Dios no es un Dios muerto. Dios es un Dios vivo y presente constantemente y presente en la vida de sus hijos, ¿no? Que está participando presentemente si tú le permites. Entonces, sí, yo quisiera cerrar con esto y cerrar con una oración. Padre, gracias porque tú siempre me hablas. Y Dios, yo pido que esto que tú me hablaste hoy a través de este programa y a cada persona que no quede solo ahí, no quede solo en una enseñanza, que sea un recordatorio, que tu Espíritu Santo nos lo recuerde en los momentos que lo necesitamos. Para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias a todos por su tiempo y que tengan una excelente semana. Bendiciones.